La tríada radiactiva, Ra-U-Pu. El plutonio en el núcleo inicia la reacción con alta absorción. La física nuclear nos da oportunidades de descubrir nuevos elementos, de los ya conocidos, al alterar sus estructuras atómicas, como por ejemplo en un desfragmentador de partículas. Por ejemplo, estando en diferentes latitudes del planeta, las tierras por la carga de los campos electromagnéticos hacen que las tierras sean raras, cambiando su estructura atómica de las mismas. Ejemplo, podríamos bombardearlas con otras partículas de otros elementos para crear nuevos elementos. Positiva, exacto. Rutherford se dio cuenta de que la única manera de explicarlo era tirar a la basura el modelo del budín de pasas. Tenía que haber otra cosa. Toda la carga positiva y casi toda la masa del átomo tenían que estar concentradas en un punto central diminuto y ultradenso. A ese punto lo llamó el núcleo. Esto nos da una perspectiva completamente nueva. Las fuentes usan una analogía fantástica para la escala. La del estadio de fútbol. Esa, si un átomo tuviera el tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo sería como una canica colocada en el centro. El resto es un vacío inmenso. Y es una idea alucinante. Significa que la solidez que sentimos, la silla que nos sostiene, no es materia tocando materia. Es la repulsión brutal entre las nubes de electrones de nuestros átomos y los de la silla. Una ilusión de solidez. Creada por fuerzas invisibles en un vacío casi total. O sea que Rutherford construye este nuevo modelo planetario con un núcleo central y electrones orbitando. ¿Y esto explica su experimento? Caso cerrado, ¿no? Pues no en absoluto. Al resolver un problema, creó otro todavía más gordo, desde el punto de vista de la física clásica. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Según las leyes del electromagnetismo, un electrón con carga negativa orbitando alrededor de un núcleo positivo debería estar emitiendo energía constantemente, luz. Y al perder energía, perdería velocidad, y su órbita se haría cada vez más pequeña. Entiendo. Caería en espiral hasta estrellarse contra el núcleo. En una fracción de segundo. Así que el modelo de Rutherford, que explicaba tan bien el experimento, predecía que la materia no podía existir. Menudo dilema. Un dilema mayúsculo. La solución llegó solo 2 años después, en 1913, de la mano de un físico danés, Niels Bohr, y su solución fue radical. ¿Qué propuso? Propuso que las leyes de la física clásica simplemente no se aplicaban dentro del átomo. O sea que rompió la baraja. Por completo. Introdujo conceptos de la entonces incipiente y extrañísima teoría cuántica. Bohr postuló que los electrones no podían orbitar a cualquier distancia del núcleo. ¿Cómo? Solo podían existir en unas órbitas específicas y estables, como si fueran los peldaños de una escalera. En esas órbitas permitidas, por alguna razón misteriosa, no emitían energía y, por tanto, no colapsaban. Es que esto es un cambio de reglas total. Es decirle al universo, no, puedes estar donde quieras, solo en estos escalones. Es la primera vez que la física se topa de bruces con esta rareza cuántica. Pero funcionaba. Explicaba la estabilidad del átomo, así que se resolvió ese problema, pero la composición de esa canica central, del núcleo, seguía siendo un misterio. Se sabía que tenía protones con carga positiva, pero la masa total no cuadraba solo con protones. Faltaba masa, exacto. Entiendo. ¿Y cuál era la hipótesis? La hipótesis de trabajo era que en el núcleo, además de protones, también había electrones. ¿Electrones dentro del núcleo? Sí. Por ejemplo, se pensaba que un núcleo de nitrógeno 14, que tiene masa 14 y carga más 7, estaba formado por 14 protones y 7 electrones intranucleares. A ver, 14 de masa. Y la carga neta, 14 menos 7, da 7. Bueno, la cuenta sale. La cuenta sale, pero la idea de meter electrones con carga negativa pegados a los protones sonaba un apaño un poco forzado. Ya. Y pronto se vio que no funcionaba. El principal problema venía de una propiedad cuántica llamada el spin nuclear. Eso suena complicado. Simplificando mucho, cada partícula tiene como una flechita intrínseca. Las reglas de la cuántica te dicen cómo sumar esas flechitas. Y con el modelo de 14 protones y 7 electrones, la suma final para el nitrógeno no daba. La teoría predecía una cosa y el experimento medía otra. Era una contradicción flagrante. Total. Así que el modelo estaba cojo. Hacía falta una pieza más en el rompecabezas. Una pieza que llegó casi 20 años después. En 1932, la descubre James Chadwick, un discípulo de Rutherford. Llevaba años buscando una partícula que su maestro había postulado, una con una masa muy similar a la del protón, pero sin carga eléctrica. ¿Y la encontró? ¿El neutrón?
Y la encontró, el neutrón. Y de repente, con el neutrón todo encaja. Es una pasada. Es que es perfecto. El nitrógeno 14 ya no necesita ese modelo tan raro, ahora es mucho más simple. Tiene 7 protones y 7 neutrones. La masa es 14, la carga es más 7 y... Y lo más importante, el cálculo del spin nuclear ahora sí que coincide perfectamente con las mediciones. ¿Se acabó el problema? Exactamente. El descubrimiento del neutrón fue el punto final de esta primera etapa. El modelo del núcleo quedó establecido tal y como lo conocemos hoy, compuesto por protones y neutrones, los nucleones. ¿Y este es el punto de inflexión? Total. La física atómica, que se ocupa de los electrones, y la física nuclear se separan. Nace una nueva disciplina dedicada a entender qué pasa ahí dentro, a estudiar las fuerzas a la escala del femtómetro. Lo que nos lleva a la pregunta fundamental. Claro, si el núcleo está lleno de protones, todos con carga positiva, que se repelen con una fuerza brutal, ¿qué fuerza colosal los mantiene unidos? Esa es la interacción nuclear fuerte. Es, con diferencia, la más intensa de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. El pegamento definitivo del universo. Se podría decir que sí. Es muchísimo más potente que el electromagnetismo a esas distancias. Vale, vamos a desgranar sus propiedades. Las fuentes nos dicen que es una fuerza de muy, muy corto alcance. Así es. Su alcance es de aproximadamente un femtómetro, es decir, 10 elevado a menos 15 metros. O sea, nada. Nada. Si separas 2 protones un poco más de esa distancia, la fuerza fuerte desaparece casi por completo. Pero ahí dentro es unas 100 veces más potente que la repulsión eléctrica entre ellos. Es como un supervelcro, que solo funciona si las piezas están literalmente pegadas. Es una analogía perfecta. Y otra característica clave es que es independiente de la carga. Actuar por igual entre protón-protón, neutrón-neutrón y protón-neutrón. Ah, o sea, para la fuerza fuerte todos los nucleones son iguales. Solo sienten la atracción, exacto. Esto nos lleva a un concepto muy interesante que aparece en los textos, la banda de estabilidad. Sí, si dibujas un gráfico con el número de protones en un eje y el de neutrones en el otro, los núcleos estables, los que no se desintegran, forman una franja muy concreta. No están en cualquier sitio. Para nada. Para los elementos más ligeros, los núcleos más estables son los que tienen un número muy parecido de protones y de neutrones, un ratio de 1 a 1. El nitrógeno 14, con 7 y 7. O el carbono 12 con 6 y 6. Son ejemplos perfectos. Pero a medida que el núcleo se hace más grande y pesado, la cosa cambia, ¿no? La repulsión entre todos esos protones empieza a acumularse. Correcto. Y para mantener el núcleo estable se necesitan más neutrones. Claro. Los neutrones no añaden repulsión eléctrica, porque son neutros, pero sí aportan más pegamento de la fuerza fuerte. Por eso la banda de estabilidad se va curvando hacia arriba, hacia la zona con más neutrones. Entiendo. A medida que añades más protones, la repulsión eléctrica crece y crece. Para contrarrestarlo, tienes que empaquetar más partículas de pegamento neutras, los neutrones, para mantener el equilibrio. Tiene todo el sentido. Un buen ejemplo es el plomo 207, un núcleo pesado y estable. Tiene 82 protones, pero necesita 125 neutrones para mantenerse unido. Uf, muchísimos más. Su ratio ya es de 1,52, muy lejos del 1 a 1. Se necesita ese gran exceso de neutrones para que la fuerza fuerte pueda ganar la batalla. Hagamos un resumen rápido del recorrido que ha sido intenso. Hemos pasado de la idea abstracta de Demócrito, Al modelo del budín de pasas de Thomson, lo hemos demolido con el experimento de Rutherford para revelar un núcleo diminuto, denso y positivo, y finalmente hemos completado su composición con el descubrimiento del neutrón por Chadwick. ha sido una revolución en toda regla. No solo redefinió el átomo, sino que obligó a la ciencia a adoptar un lenguaje completamente nuevo, el de la mecánica cuántica, para poder empezar a comprenderlo. Y en el proceso se identificó la interacción nuclear fuerte como la fuerza responsable de que la materia exista. Sin ella, los núcleos se desintegrarían al instante. No habría ni estrellas, ni planetas, ni nosotros. Para terminar, y como es costumbre, dejamos una idea provocadora para la reflexión, extraída de las fuentes. Hemos hablado de la interacción nuclear fuerte como la fuerza definitiva que mantiene unidos a protones y neutrones. Pero lo fascinante es que lo que experimentamos a nivel del núcleo, esa fuerza que hemos descrito, es, en realidad, una fuerza residual. Una fuerza residual. ¿Qué significa eso? Es como el eco, o la manifestación externa de una fuerza aún más fundamental, que actúa a una escala todavía más pequeña. Como una especie de réplica de un terremoto, un efecto secundario. En cierto modo sí,
Es el efecto sobrante de la verdadera interacción fuerte, la que actúa dentro de los propios protones y neutrones. ¿Espera dentro? Sí, la que une a las partículas que los componen, los quarks. La fuerza entre nucleones es solo el campo de fuerza que se escapa de esas estructuras internas. ¡Qué increíble! O sea que el núcleo no es el final de la historia, no es el nivel más fundamental. Es solo una estructura intermedia. Unida por los ecos de una batalla que ocurre en su interior. Esto plantea una nueva pregunta. Si el núcleo no es el final del camino, ¿qué tan profundo podemos llegar en la estructura de la materia? Imaginen esto, en el mismísimo centro tenemos un núcleo de plutonio 94 an. Este no es un plutonio cualquiera, lo llamamos nuestra bujía cuántica. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad asombrosa para absorber neutrones lentos y, a su vez, emite una cantidad enorme de nuevos neutrones. Es el iniciador, el que enciende la chispa de todo el sistema sin necesidad de una fuente externa masiva. Rodeando este núcleo de plutonio, tenemos una capa, un manto de uranio 92. El uranio aquí actúa como el gran estabilizador. Su trabajo es absorber el exceso de neutrones que escapan del plutonio. Al hacerlo, no solo se transmuta, sino que mantiene toda la reacción en un estado de equilibrio perfecto y constante. Técnicamente, mantiene el factor de multiplicación de neutrones, o K, exactamente en 1 ni más ni menos. Esto significa que la reacción es sostenida, segura y predecible. Y finalmente, en la capa más externa, la perimetral, es donde entra el radio 88, el verdadero generador de fotones. El radio es famoso por ser intensamente radiactivo y luminiscente. Lo colocamos en la periferia para una razón muy específica: capturar los neutrones rápidos que han logrado atravesar las otras capas. Al hacerlo, el radio emite una cascada de radiación alfa y gamma de altísima intensidad. Y aquí viene la magia. Esta radiación no se desperdicia, es capturada por nuestros paneles de grafeno de última generación, que la convierten directamente en electricidad. Pura energía, directamente de la desintegración atómica. Pero la genialidad de este sistema no termina ahí. La combinación del radio y el plutonio genera un calor inmenso, elevando la temperatura del plasma a niveles exponenciales. Y este calor es la clave de nuestro siguiente gran avance, que hemos bautizado como el efecto Marte. Este efecto nos permite realizar lo que llamamos superelectrólisis. El calor es tan intenso que podemos separar el hidrógeno y el oxígeno directamente del agua o incluso de la delgada atmósfera marciana, casi por termólisis directa. Esto significa que gastamos muchísima menos energía eléctrica del propio sistema para producir combustible y aire respirable. Es un ciclo de autoabastecimiento increíblemente eficiente. Además, este calor tiene otra aplicación revolucionaria: la propulsión. Con el plutonio 94 podemos diseñar motores de propulsión nuclear térmica, o NTP, mucho más compactos y potentes para nuestros vehículos de exploración y colonización. Imaginen recorrer la vasta superficie de Marte en vehículos que pueden viajar distancias larguísimas en una fracción del tiempo que tomaría con la tecnología actual. Eso es lo que esta tríada hace posible. Ahora, sé lo que estáis pensando. ¿Y los residuos? ¿Qué hacemos con 3 elementos radiactivos? Aquí es donde el diseño alcanza su máxima expresión de sostenibilidad. La mayor ventaja de usar esta tríada es que el residuo de un elemento se convierte en el combustible para la estabilidad del otro. Hemos diseñado lo que llamamos una ecuación de transmutación cerrada. Esto significa que el reactor está programado para que, al final de su larguísima vida útil, estimada en unos 100 años, todos los elementos radiactivos se hayan degradado en isótopos completamente estables de plomo y bario. Y lo mejor de todo es que estos materiales finales no son basura. Se utilizan inmediatamente como blindaje estructural de alta densidad para las cúpulas de las ciudades o las bases. Pasamos de tener residuos peligrosos a obtener materiales de construcción de primera calidad. Es un ciclo de residuos cero literalmente. Por supuesto, manejar 3 elementos radiactivos juntos aumenta exponencialmente la complejidad. Aquí es donde entra en juego nuestra inteligencia artificial, Gaia 7, con su protocolo de seguridad cuántica. Gaia 7N no solo monitoriza el sistema, sino que gestiona la resonancia armónica de las 3 frecuencias nucleares distintas.
Piénsenlo como dirigir una orquesta atómica. Si, por ejemplo, el plutonio en el núcleo comienza a acelerarse y la reacción amenaza con descontrolarse, Gaia 7N, o usa barras de control mecánicas. En su lugar, inyecta una nube de micropartículas de radio en el núcleo. Estas partículas frenan el flujo de neutrones mediante un fenómeno llamado absorción de resonancia, enfriando el sistema de forma instantánea y precisa. Es un sistema de seguridad elegante, rápido y basado en la propia física del reactor. Así que, ahí lo tienen. Una fuente de energía que no solo es increíblemente potente, sino también sostenible, autorregulada y capaz de impulsar nuestra expansión por el sistema solar. La tríada radiactiva no es solo un reactor, es el motor de la próxima era de la humanidad. Y aquí está la clave del asunto. A principios del siglo XX, este era un misterio que traía de cabeza a toda la comunidad científica. Si la única fuerza en juego fuera el electromagnetismo, nada más allá del hidrógeno podría existir. El universo sería un lugar increíblemente simple y vacío. La existencia misma de la materia era, en sí, una contradicción. Y entonces aparece la heroína de nuestra historia, la fuerza nuclear fuerte. Es, por así decirlo, el pegamento cósmico, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, con una misión muy clara y muy poderosa: mantener el núcleo unido, da igual la fuerza de repulsión que intente hacerlo pedazos. Para hacernos una idea de su poder, solo hay que ver la escala. Es inmensamente más poderosa que el electromagnetismo, y ya ni hablemos de las otras. Es, sin lugar a dudas, la fuerza más dominante del universo. Pero tiene un truco. Su poder solo se nota a distancias increíblemente cortas, del tamaño del propio núcleo. Podríamos decir que es un gigante con un alcance muy corto. Pero esperen, que la historia se pone todavía más interesante. Resulta que esta fuerza increíble que mantiene unidos los núcleos es en realidad una especie de manifestación secundaria, como si fuera el eco de una interacción todavía más fundamental. La auténtica fuente de todo este poder está a un nivel más adentro, dentro de los propios protones y neutrones. Y es que estas partículas están hechas de otras todavía más pequeñas, los famosos quarks. La fuerza que une a estos quarks es tan bestia que es literalmente imposible separarlos. Lo que sentimos fuera, entre protones y neutrones, es solo el eco de esa fuerza tan fundamental. Claro, un núcleo no es simplemente un saco de partículas, es un sistema cuántico de muchos cuerpos increíblemente complejo. Para poder entender su arquitectura, la física ha desarrollado modelos, que son analogías potentísimas que nos ayudan a capturar diferentes aspectos de su comportamiento. El primer gran modelo fue el de la gota líquida. La idea es imaginar el núcleo como una pequeña gota de agua, donde todos los nucleones se comportan de forma colectiva. Este modelo es brillante para explicar cosas como por qué los núcleos tienen una densidad casi constante, y funciona de maravilla para describir la fisión nuclear. Ese proceso en el que un núcleo pesado se divide en dos, como una gota de agua que se estira hasta que se rompe. Sin embargo, el modelo de la gota líquida no lo explicaba todo. Los experimentos empezaron a mostrar que ciertos núcleos con un número muy específico de protones o neutrones eran muchísimo más estables que sus vecinos. Y eso era algo que una simple gota de fluido no podía predecir. Hacía falta una nueva idea. Y aquí es donde entra en escena Maria Goeppert-Moyer, con su modelo de capas. Inspirándose en cómo se organizan los electrones en los átomos, propuso que los protones y neutrones no se mueven al azar, sino que ocupan órbitas bien definidas, como capas de energía. Y la clave es que cuando una de estas capas se llena, el núcleo alcanza una estabilidad especial. Y esto nos lleva directamente a los famosos números mágicos. Resulta que los núcleos que tienen uno de estos números de protones o de neutrones son excepcionalmente estables. Es muy parecido a lo que pasa con los gases nobles, que son químicamente inertes porque tienen sus capas de electrones completas. Esta predicción fue una victoria, espectacular para el modelo de capas y para la física cuántica. Pero es que resulta que estas reglas de estabilidad, estos números mágicos, no solo son importantes a escala atómica, definen el destino de las estrellas y, de hecho, dictan qué elementos pueden existir en el universo. La arquitectura secreta del núcleo es, básicamente, la receta que siguen las estrellas para cocinar la tabla periódica. Las estrellas son, en esencia, reactores de fusión gigantes. Empiezan con lo más simple, fusionando hidrógeno para crear helio. Las más masivas siguen adelante, creando carbono, oxígeno y van subiendo por la tabla periódica. Pero hay un límite, el hierro. Su núcleo es tan estable, tan perfecto, que fusionarlo no libera energía, sino que la consume. La estrella se queda sin combustible, y en ese momento colapsa y explota en una supernova, esparciendo toda esa materia por el cosmos.
Y esto nos lleva a esa famosísima frase de Carl Sagan que lo resume todo a la perfección. El carbono de nuestro ADN, el oxígeno que respiramos, el calcio de nuestros huesos, absolutamente todo fue forjado en el corazón de una estrella que murió hace eones para que la vida pudiera existir. Vale, pero ¿y los elementos más pesados que el hierro, como el oro, el platino o el uranio? Bueno, esos se crean en eventos todavía más extremos. El proceso es, o lento, ocurre en estrellas gigantes rojas, que van añadiendo neutrones poco a poco. Pero para crear los más pesados y raros hace falta el proceso R, el rápido. Y eso solo ocurre en los cataclismos más violentos del universo, como la fusión de dos estrellas de neutrones. Después de este viaje desde el núcleo atómico hasta las estrellas, podría parecer que todo esto es muy abstracto, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Entender la arquitectura de la materia nos ha permitido desarrollar tecnologías que literalmente transforman nuestro mundo. En medicina, por ejemplo, la física nuclear salva vidas, así de claro. Los escáneres PET nos dan imágenes increíblemente detalladas de cómo funciona nuestro cuerpo a nivel metabólico. Y terapias de vanguardia como la terapia alfa dirigida usan la potencia destructiva de la radiación a muy corto alcance para atacar tumores de una forma ultra precisa célula a célula. Y la cosa no acaba ahí, ni mucho menos. La energía nuclear es una fuente clave de electricidad sin emisiones de carbono. El carbono 14 nos ha permitido reescribir la historia antigua, datando todo tipo de restos, e incluso se usa para proteger nuestro patrimonio cultural y nuestra seguridad. El conocimiento del núcleo está, en realidad, por todas partes. Hemos viajado al corazón del átomo, hemos visto nacer los elementos en las estrellas y hemos visto cómo se aplica todo ese conocimiento aquí en la Tierra. Pero la exploración no ha terminado, ni mucho menos. La búsqueda de nuevos elementos superpesados, la llamada isla de estabilidad, todo esto nos sigue empujando a los límites de lo posible y nos deja con una pregunta fascinante. ¿Qué nuevas reglas de la materia estamos a punto de descubrir?